Al aire. Hola, buenas noches y bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Confinados. En el día de hoy estoy muy contenta por el invitado que tenemos y es que nos acompaña el concejal del Centro Democrático, Andrés Forero. Concejal, bienvenido, buenas noches. Es un gusto tenerlo acá en Los Confinados. Cata, muy buenas noches. Un saludo para ti, un saludo para Cristian, para los dos Andreses y para todas las personas que nos están viendo en este momento. Muy contento de poder compartir con ustedes este confinamiento forzoso. Claro que sí. Y saludo de igual manera a mis compañeros de Los Confinados. Cristian, buenas noches. Hola Catalina, hola García, hola Andrés, concejal, buenas noches y buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Andrés, ¿cómo está? ¿Le gusta mi invitado del día de hoy? Pues todas las voces tienen que ser escuchadas y creo que eso hace parte de una democracia. Con las buenas noches, Catalina, ¿qué tal? Gracias, muy puntual. A mí me pasó lo mismo con el representante Racero. Buenas noches, García. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola Cata, todo muy bien afortunadamente, trabajando juicioso y pues acá muy contento de estar por primera vez un invitado digamos, perteneciente a estas corrientes políticas poco habituales en estos programas, lo cual me parece que será muy bienvenido. Y pues aprovecho para pues saludar precisamente al concejal, eh, y además pues quisiera decir que es una de las personas que yo considero que dentro del Centro Democrático es una persona de carácter técnico. Entonces, esto es una gran novedad dentro de ese partido, entonces me parece excelente poder contar con alguien así. Y saludos entonces a todos y a Andrés y a Cristian que me faltaba por saludar. Claro que sí. Bueno, y es que en el día de hoy pasaron muchas cosas. Entre esas, fuimos tendencia número 1 con numeral estamos encerrados pero no callados, que ese es como el eslogan de Los Confinados. Y precisamente hablando de todo esto un poco, vimos la polémica que se está generando porque el Congreso no sabemos si finalmente sesiona, si sesiona solo Cámara, Senado, y queremos arrancar preguntándole esto al concejal. Concejal, usted que no ha parado de trabajar con sus compañeros del Cabildo, que ustedes siempre, pues digamos que han estado sesionando, tienen la plataforma, absolutamente todo. ¿Qué piensa y pues de toda la situación que hemos visto con el Congreso, que es la única entidad que al día de hoy no está trabajando? Pues sí, el tema del Congreso nos ha llamado a todos la atención. Como tú decías, Cata, pues afortunadamente, y ahí son los distintos sectores políticos de la ciudad los que pues han estado comprometidos con seguir sesionando, con seguir trabajando y aportando al distrito desde la diferencia a través de las nuevas herramientas tecnológicas que nos ofrecen esta oportunidad de, entre comillas, teletrabajar. En ese sentido, pues sí hemos visto con preocupación que el Congreso se demore tanto. Yo entiendo que ha habido algunas inquietudes jurídicas por parte de algunos congresistas que consideraban que no se podía en el marco constitucional y legal vigente, pero aprovechando la situación de excepción, el señor presidente de la República expidió un decreto precisamente salvando de esa situación y pues yo sí creo que están en mora tanto el presidente de la Cámara como el presidente del Senado de convocar y hacer que el Congreso empiece a funcionar en sus funciones legislativas a través de estos medios virtuales. Yo sí pienso que son muy importantes las voces, son muy importantes los aportes que pueden hacer los congresistas y en ese sentido pues sí lamento que el Congreso no esté sesionando. En este caso y pues hay que decir que el presidente Galán ha tenido un en ese sentido, el Congreso, el Consejo de Bogotá creo que marcó la pauta desde antes de que la alcaldesa estableciera, o mejor dicho, desde antes de que se hiciera efectivo el simulacro inicial que se hizo aquí en Bogotá, que fue un viernes. Desde el jueves ya el Consejo de Bogotá estaba haciendo sesiones virtuales. Entonces sí pienso que están en mora y espero que cuanto antes se resuelvan esas inquietudes jurídicas que preservan algunos congresistas y que empiecen a funcionar en términos legislativos. Concejal, yo sí le quiero hacer una pregunta. Pues obviamente yo estoy de acuerdo con usted en que se tiene que legislar así sea virtualmente y el Congreso es muy importante en estos momentos. Pero la Ley Quinta de 1992, que es la que rige precisamente el Congreso de la República, señala en uno de sus apartes que serán válidas las sesiones que se hagan dentro del recinto del Congreso, es decir, en el Capitolio Nacional,
o en su defecto en Santa Marta, y que las que se hagan por fuera de estos dos señalados anteriormente no tendrán ningún tipo de validez. ¿No cree que allí estaría siendo muy suspicaz el presidente del Congreso en no cometer un error o no violar la ley al mismo tiempo frente a estos señalados ya, pues obviamente con la ley quinta, como pues la única forma de poderla modificar tendría que ser por una nueva ley o en su defecto porque el presidente decrete estado de conmoción interior y tiene la facultad de modificarla y poder hacer las sesiones virtualmente? ¿No cree que allí también se estaría blindando un poco el presidente del Congreso al hacer las sesiones por, pues, como corresponden, es decir, citando presencialmente? Obviamente, como vuelvo y le repito, yo estoy de acuerdo con usted en que se deben hacer virtuales en esta emergencia, pero ¿no cree que también se está blindando él a no violar la ley? No, y por eso yo estaba diciendo que había unas salvedades, unas inquietudes jurídicas válidas. Usted pues es más concreto cuando se refiere a la ley quinta precisamente, pero pues creo que esas inquietudes quedaron a mi juicio salvadas con ese decreto que expidió el presidente que habilitaba al Congreso para que sesionara de manera virtual. Subsisten esas inquietudes tanto en el presidente de la Cámara como en el presidente del Senado. Tengo entendido que estaban haciendo una solicitud o estaban pidiendo un concepto al Consejo de Estado de tal manera de que se blinden por completo. Espero que ojalá el Consejo de Estado entienda la urgencia de esta situación y que responda lo más pronto posible a esta inquietud que tienen, que es válida en términos jurídicos, los congresistas, y ojalá que ya el lunes de Pascua tengamos al Congreso funcionando a través de medios virtuales. Bueno, yo también tengo una pregunta importante que pues para mí es importante y es una crítica que ustedes han visto que yo también he estado haciendo en redes, y es preguntarle al concejal precisamente porque veo que mucha gente de la tendencia de la derecha anda más preocupada en dónde está Petro que en estar presentando propuestas para atender la crisis, que yo creo que es el orden de las prioridades. Pues la verdad yo no sabía que el senador Petro no está, pues yo me imagino que está en Bogotá. Yo la verdad no he hecho ninguna apreciación ni ningún trino sobre la materia, y de hecho pues un poco en la línea de lo que tú planteas, Cristian, sí he estado tratando de hacer propuestas porque entiendo que en esta situación que es tan crítica, ojalá todos podamos remar hacia el mismo lado. En el caso de Bogotá, adelantándome quizá a unos temas que vamos a tratar más adelante en más profundidad, por ejemplo, yo le he planteado a la alcaldesa, junto con los demás concejales de mi partido, que imite o que emule lo que están haciendo otros alcaldes. Ustedes yo creo que han visto las concentraciones, las aglomeraciones que se vivieron en Bogotá, pues el día de hoy, el día de ayer, el sábado particularmente. Yo creo que todos quedamos conmocionados con estas imágenes de Curabastos. Lo mismo ocurrió en supermercados, en bancos, durante toda la semana pasada. Entonces yo le he pedido a la administración, a la alcaldesa, que ojalá pueda implementar lo que ya han implementado otros alcaldes, que es el pico y cédula, de tal manera de organizar un poco las salidas de primera necesidad que tiene la ciudadanía y evitar y minimizar las conglomeraciones, porque todos estamos conscientes de la necesidad de guardar la cuarentena. Era una decisión difícil, pero una decisión que finalmente terminó siendo necesaria, que tomó el presidente, pero la idea de la cuarentena es que sea lo más efectiva posible. Entonces, por eso pienso que antes de estar pensando, como lo planteó en su momento la alcaldesa, de extender hasta por 3 meses las cuarentenas, lo que tenemos que hacer es tratar de que esta que estamos viviendo en este momento, durante estas próximas 3 semanas, sea lo más efectiva posible. Esa es una primera propuesta. Hoy también le hice otra propuesta a la señora alcaldesa, porque claro que tenemos que preocuparnos por el tema de la salud es una prioridad, pero no podemos plantear un dilema absoluto entre salud y economía. La economía no es necesariamente los grandes capitales, las grandes multinacionales, no. Economía es, por ejemplo, la tienda de la esquina, el bar de la esquina, una peluquería, etcétera, etcétera, que hoy por hoy son actividades que están siendo restringidas y que eso implica que hacia adelante pueden tener pues dificultades para sobrevivir. Entonces, en ese sentido, creo yo que es importante buscar la forma de darles alivios. Por un lado está el gobierno nacional, que tiene que buscar los alivios, pero en el caso mío como concejal yo tengo que buscar o tratar de darle propuestas a la administración distrital. Y particularmente hoy yo le planteé a la alcaldesa que ojalá revise junto con su equipo económico la posibilidad de devolverle a los ciudadanos que pagaron el predial, familias y empresas, en el predial, no, perdón, La valorización. la valorización, porque las obras de valorización, si uno realmente se da cuenta,
no son obras, una revisa, no son obras prioritarias. Yo en su momento me opuse a ese proyecto de acuerdo, traté de hundirlo, lo hundí la primera vez que lo presentó el alcalde Peñalosa, la segunda lamentablemente fuimos derrotados por otros partidos, incluyendo por ejemplo al Partido Verde, pero ya que está aprobado y no se han iniciado la gran mayoría de las obras, yo le planteo a la alcaldesa que le devuelva sus recursos a los bogotanos de tal manera de darles un alivio a esos ciudadanos y a esos empresarios que están en este momento tan afectados. Entonces, esas son algunas de las propuestas. Yo estoy de acuerdo con usted. Creo que no aporta mucho el caso de si el senador Petro está aquí o no está en Colombia. Yo sí denuncié una situación, pero creo que es un poco distinta a la del senador Petro, que es la del señor secretario de Movilidad. Porque, ¿qué fue lo que ocurrió? Al secretario de Movilidad hace prácticamente 2 semanas le habían dado, la señora alcaldesa había firmado una licencia no remunerada por 15 días. Y pues todos creímos que se debía a que él había viajado de Argentina a Colombia el día 16 de marzo y que había entrado en un proceso de cuarentena. De hecho, hubo medios de comunicación que el 17 de marzo salieron a afirmar que él había decidido adelantar un ejercicio de cuarentena o de confinamiento voluntario. Y la sorpresa es que el día de antes de ayer, en la comisión de gobierno, nos encontramos con que de ayer, mejor dicho, en la comisión de gobierno nos encontramos con que no, que le prorrogaba a la alcaldesa por 15 días más la prórroga, le prorrogaba la licencia no remunerada y ahí pues sí, la verdad se prendieron las alarmas y nos parecía que era un ejercicio de transparencia que la alcaldesa nos explicara qué sucedió. Por eso yo puse un trino y el señor secretario pues terminó reconociendo que había viajado a la Argentina en plena pandemia el 17 de marzo y que después no había podido regresar por el cierre de los aeropuertos. Entonces, pues eso, por ejemplo, sí me parecía que era importante, pues porque no sabíamos qué era lo que estaba ocurriendo. Ya el tema del senador Petro, pues creo que es otra cosa. Claro que sí. Y bueno, no sé, Andrés, si podamos empezar ya, digamos, con todo el tema pues, de las camionetas y eso, no sé si quieran ustedes, pues, digamos que darle apertura a Sí. ese tema. Hace algunos días, bueno, hace exactamente 2 programas, tuvimos aquí al representante a la Cámara por Bogotá, al doctor David Racero, comentando una problemática gigante que se viene presentando actualmente en la ciudad de Bogotá y tiene que ver respecto a las camionetas y los esquemas de seguridad para los concejales de la capital. Señala el concejal, perdón, el representante Representante. que se han venido presentando distintas problemáticas, distintas formas que para su forma de ver pueden ser un poco corruptas frente a la asignación de estos esquemas. Él señalaba además que acepta precisamente que tienen que pasar todos por un filtro, por unos estudios de nivel de seguridad que hace la Unidad Nacional de Protección para entregar este tipo de seguridad a los concejales, pero que muchos de ellos no lo necesitaban. En su opinión, concejal, ¿qué le responde usted al representante Racero frente a toda esa polémica que se ha generado con las camionetas en el Consejo de Bogotá? Pues no, a mí me parece que es una crítica válida del representante. ¿En qué sentido? En que realmente en esta situación de crisis efectivamente tenemos que tratar de priorizar el gasto, no solamente en la ciudad, sino en el país. Los entes territoriales deben hacerlo. Yo por eso, por ejemplo, hice una crítica hace 2 domingos a propósito de una separata que sacó la alcaldesa Claudia López en El Tiempo, 8 páginas, que seguramente costaron bastantes recursos, y en Ujú. ese sentido pues uno pensaría que podrían haber tenido una destinación distinta. ¿Qué es lo que ocurre en este momento con el Consejo de Bogotá? Yo, la verdad, pues personalmente no tengo nada que ver en la firma de ese convenio interadministrativo que suscribió el señor presidente de la corporación. Pero, ¿cuál es la inquietud que tiene el representante? Me parece que es legítima. Es en este momento, en vista de que los concejales no están trabajando y están confinados a cuenta de la cuarentena, pues esos recursos podrían tener una mejor destinación. ¿Qué he hecho yo? Y yo puedo hablar a título personal, yo no puedo hablar por los demás concejales. Yo en este momento, pues Cata lo sabe, estoy pues muy cerca de tener una hija. Obviamente eso ha Sí, hecho que tenga que ser mucho más cuidadoso, eh, evitar salir innecesariamente, etcétera, etcétera. Y yo por eso no estoy utilizando el vehículo. Por esa razón es que desde el viernes, desde más o menos cuando se hizo notorio este episodio, hablé con el señor presidente de la corporación y él me comentó
que era posible devolver temporalmente los vehículos de tal manera que no significara una erogación para las arcas distritales. Entonces, he estado en ese proceso y ya a partir de mañana lo voy a poder dejar con la UNP, y eso en principio, en el caso mío por lo menos, implicaría que esos recursos ya no se van a destinar al carro, sino que se pueden reorientar y se pueden destinar a otros menesteres, ojalá relacionados con los temas de ayudas solidarias o con temas de salud. Entonces, lo otro es, y ahí sí, por ejemplo, creo que ayer hubo una imprecisión en una nota de prensa que salió, los concejales suscribimos una carta donde decíamos básicamente que quien tenía que hacer el estudio de seguridad era la UNP. Eso es básicamente, quizá hubo ahí una mención innecesaria a propósito de un tema de unos likes, que creo que fue lo que le molestó al representante Racero, pero más allá de eso, básicamente lo que se decía es que quienes deben contar con esquema de protección son las personas a las que se les realiza un examen, un estudio, y arrojan que tienen o deberían contar con determinadas medidas. Ese es otro debate. El debate puntualmente donde yo encuentro que tiene validez es ojalá, y ojalá también lo hagan en el Congreso, porque yo pienso que eso también aplica para los congresistas, que si no están utilizando los vehículos, pues vean la posibilidad de racionalizar ese gasto. Entonces, yo creo que es bienvenido el ejercicio democrático, bienvenido que pongan la lupa. Yo, por ejemplo, saqué también a la luz un contrato del que había sido objeto por parte de la administración distrital la esposa del representante, un contrato más o menos de 9,2 millones de pesos al mes. Y yo lo puse un poco de presente porque el representante hace parte de Colombia Humana. Colombia Humana es un partido que se ha declarado en independencia, Claudia Es un López. movimiento De político. hecho, bueno, un movimiento político que se ha declarado en independencia, Claudia López. Y pues eh, yo me acuerdo, usted creo, doctor Andrés Camilo, creo que puede tener alguna mayor cercanía. Yo no vi, de hecho estuve revisando la cuenta de Instagram del representante Racero, yo no vi que lo hubiera apoyado no vi una sola foto de su candidato, el candidato de ese movimiento político en esa cuenta del representante Racero. Y vi que había una foto de septiembre de 2018, no, era 2018, así que no tiene nada que ver, pero vi que en esa cuenta de Instagram, insisto, no había un apoyo firme, y él que ha sido tan crítico con eso, yo creo que pues debe habernos dado ejemplo con esa situación. Pero bueno, eso es otra cosa, y así como es válido que él nos cuestione, yo creo que es legítimo que la ciudadanía sepa que la esposa del representante Racero está trabajando en la administración de Claudia López. Bueno, y efectivamente aquí tuvimos en exclusiva a la doctora Mariana, perdón, a la doctora Mariana, Mariana Hernández Aranda. la esposa del representante, nos explicó que, por cierto, ella deja muy en claro que todos sus logros hasta el momento no han tenido nada que ver con el representante. Son unas respuestas que ella da a unos interrogantes que se le hizo y que efectivamente, pues aquí Catalina le expuso muy frente esta situación, y ella muy respetuosamente respondió frente a lo que estaba pasando. Pero pasemos. Y está bien, Andrés Camilo, ya con esto cierro, y usted tiene toda la razón. Mire, yo no he puesto en duda la idoneidad profesional de la señora Mariana. Yo pienso que ella, como ella lo dice, tiene una muy buena hoja de vida, pero pues es innegable que está trabajando en la administración de Claudia López. Es innegable que está trabajando en una dependencia que está a cargo de una persona que es proveniente de la UTL de la representante Pizarro, que hace parte de ese movimiento político. Entonces hay una serie de cosas donde uno dice, oiga, la verdad sí hay, no sé, hay mucha gente que es tanto o más preparada que la doctora Mariana y que lamentablemente hoy no está vinculada a ninguna entidad. Entonces, yo lo pongo de presente sobre todo porque a mí me molesta el doble discurso de algunas personas que se dedican a cuestionar la relación o la familiaridad que tienen algunos funcionarios que también pueden tener las mejores hojas de vida, pero después cuando se los ponen de presente entonces dicen que uno lo está atacando y que uno es machista. No, créame que no hay ninguna clase de machismo en mi denuncia. Además ni siquiera es una denuncia, es una información para que lo quisiera saber, y me parece que es interesante. Yo me imagino que uno debería esperar que se midiesen a sí mismo con la misma regla que midan a los demás. Por eso es que yo preguntaba si es que el representante Racero tenía un doble rasero.
Miren que acá Sí. entrando en una pequeña anécdota, ya que mencionan los contratos de la alcaldía de Claudia, a mí me pasó una vez acá un pequeño chascarrillo que soñando, eh, me desperté en una pesadilla gritando y todo porque me soñé que me contrataban en la alcaldía. No lo juzgo, pero me levanté gritando, sudando, todo porque me soñé que tenía un contrato en la alcaldía de Claudia López. No sé por qué, pero les cuento ese detalle. Bueno, pues Interesante tu eh, sueño, Chris. Con significado. toca que de pronto para que se te haga realidad, hagas como nos dijo la esposa del representante, que fue ingresar sus datos en la plataforma que abrieron para que cualquiera de los ciudadanos pueda tener. García, no sé si quieras decir algo, que has estado muy callado. No, yo tengo una pregunta muy puntual y es acerca de cómo pues el concejal ha estado viviendo este confinamiento y también encaminando la pregunta un poco hacia una declaración de Marta Lucía Ramírez, que pues bien sabemos que no es del Centro Democrático, pero pues hay una afinidad ideológica por lo menos, de que pues está diciendo que como han subido de alguna manera los índices de violencia en los hogares, ¿sí? Que entonces pues hagamos esto de poner ley seca, o sea, digamos, o limitemos el consumo de bebidas alcohólicas pues en los hogares, pues me imagino que esto tiene que ver entonces también con el expendio. Y cómo nos van a encerrar sin licor, es lo que quisiera saber. ¿Qué opina, concejal? Pues mire, como yo le decía, yo estoy en una situación bastante particular y es que estoy muy cerquita de tener una hija. Entonces he estado Pero bastante eso juicioso no lo y pues exime de tomarse unos tragos. No, pues no, imagínese, o yo sea, sé Lo que puede no, pero celebrar. yo también sé que sea no, para pero celebrar no, el día no que quiero. nazca. Claro que sí, yo estoy consciente que eso no me inhabilita para tomar unos tragos, como dice Andrés Camilo, pero pues yo quiero ser solidario con mi esposa y no me quiero tomar los tragos frente a ella, que en este momento, pues por su situación de embarazo, pues no puede hacerlo. Entonces he estado juicioso y de hecho he logrado bajar un poquito de peso. Afortunadamente yo estaba bastante asustado con este confinamiento porque creo que sí iba a ser un efecto secundario y afortunadamente hasta el momento he podido bajar de peso. Pero no, yo pienso que es válida la preocupación que tiene la vicepresidenta a propósito del incremento de casos de violencia intrafamiliar, pero no estoy seguro que la prohibición del consumo de alcohol sea la solución. Entonces, me parece legítimo, me parece válido que ella ponga y prenda la alarma sobre esa situación que se está viviendo, pero discrepo y me distancio un poco de la forma en que está planteando solucionarlo. Claro que sí, porque pues bueno, no Pues sé, eso nos va a creo afectar que bastante a los demás, a los que sí controlamos y no Concejal, No, necesariamente hay por tomarnos bastantes votos, una ahí hay cerveza, bastantes votos. agarremos nosotros aquí a golpes, le agarré yo a ella y a golpazos porque no, pero todavía no lo han prohibido. Eso fue una, te la por va a eso yo digo, agarrar no mire, por la eso es una cerveza, cuestión, porque pues lo no, importante de ese mensaje, lo importante de ese mensaje es precisamente pues es porque una en el amenaza. decreto que expidió, no, yo no lo veo como una amenaza, yo O lo se veo como una comportan o les quito el preocupación. trago. Entonces cada uno, Yo lo veo como una preocupación. La vicepresidente prende la alarma, aunque no estoy de acuerdo, insisto, con la forma en que está planteando resolverlo. Pienso que hay que deshabilitar líneas de contacto, mejorar las líneas de contacto para que las mujeres que están siendo objeto de alguna clase de violencia pues puedan denunciarlo oportunamente. o los hombres, esto también O los sucede. hombres también, eso es verdad. y aunque los hombres no lo denuncian porque les da pena, pues eso es lo que dicen las autoridades. No, no, no es pena, es miedo, es miedo. A que le den más duro. Bueno, También en ambas vías, pero digamos que, no sé, si Cristian o Andrés, ¿cuál está hoy viendo las redes? Si leemos algo de las redes en este mientras momento. Andresito busca Sí, los de mire, redes, yo aquí tengo una pregunta Eduardo puntual. Flores. Bueno, esperen, aquí dice Eduardo Flores. Listo. Interesante la dinámica de los confinados. Definitivamente en tiempo de encierro se puede hacer mucho. Para muestra de ellos, los confinados. Éxitos. Aquí, Ay, bueno, Muy Excelente bien. comentario. Qué sí. gracias. Qué saludo. todos Te encerrados, saludo. sí, pues por lo menos nos distraemos toda Mire, la aquí está noche. el edil José Miguel Santamaría. Escuchen al concejal @aforeroM en los confinados. Venga, a ver, aquí mucha gente está conectada en estos momentos, nos están viendo y los comentarios, espérenme que es que esta vaina está a colapsar. Mientras Vea, tanto, acá hay Cristian. uno.
Hay otro de Stephanie Garzón que dice, hace falta la gobernanza desde lo local. Bogotá aumenta rápidamente la cantidad de infectados. Ejemplo en Suba, la localidad más contaminada, las aglomeraciones son noticias cada día desde hace 2 semanas. Y la administración aún no le sale al paso, a lo mismo que pasa en los otros sectores. Cero microgerencia. Bueno, Pues importante eso. Yo quería hacer una pregunta precisamente con eso al concejal. Le quería preguntar, ¿para usted la alcaldesa lo está haciendo bien o lo está haciendo mal? Pues mire, yo creo que no hay respuestas absolutas. Yo creo que ella ha tenido aciertos, pero también creo que ha tenido desaciertos. ¿Qué acierto tuvo? Yo creo que fue importante que ella avanzara con el tema del simulacro antes de que se hiciera el ejercicio de la cuarentena. Eso me pareció que era algo positivo. Creo que pues tiene claro, por lo menos tuvimos una sesión en el Consejo donde hablamos con el señor secretario de Salud y él nos explicó un poco cuál es el cronograma que ellos tienen para mejorar la capacidad de atención hospitalaria en el distrito. Se hablaban que el día cero era el 1 de abril, que ese día en principio Bogotá tiene cerca de 1.000 unidades de cuidados intensivos en general, de los cuales cerca del 30%, más o menos unas 300 unidades, están en este momento disponibles, las otras 700 están ocupadas. Y la idea es subir progresivamente esas 300 unidades hasta 5.400. En el cronograma que nos plantearon, y adicionalmente, pues para no copar la capacidad hospitalaria, la idea es también habilitar unas camas hospitalarias para procesos o para casos que no sean muy complejos. Por eso es que se está habilitando precisamente Corferias. Van a ser 2.000 camas más o menos en Corferias que no van a requerir una alta complejidad de tratamiento. Entonces tiene que hacerse eso de manera paralela y creo que por lo menos en el papel, por lo menos en lo que nos plantearon, eso está bien encaminado. Esperamos que se materialice. He visto al presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá y Cundinamarca, el doctor Nicolás Uribe Rueda, muy comprometido. Vimos cómo se habilitó rápidamente Corferias y cómo se está avanzando. Entonces, esas cosas me parece que son positivas, por lo menos en los anuncios, por lo menos en la claridad que se tiene, y esperamos que se pueda materializar. En el caso de donde sí debo confesar que he sido muy crítico con la alcaldesa es con el tema, no sé si ustedes lo vieron, me imagino que sí, el discurso que ella manejó a propósito de la situación de los pagadiarios en el centro de la ciudad, donde Sí, lamentablemente a mi juicio utilizó un discurso que contenía elementos de xenofobia muy preocupantes, sobre de todo acuerdo. porque cuando uno revisa las encuestas, uno ve que hay larvado, hay latente un sentimiento xenófobo fuerte en algunos sectores de la sociedad y por eso me parece tan preocupante que ella haya manejado ese discurso. Y creo que no le ha servido a la ciudad ese afán de protagonismo y esa forma, pues, no sé, agresiva de manejar las relaciones con el señor presidente de la República. Creo que en este momento lo que más queremos ver los bogotanos es al presidente y a la alcaldesa trabajando en armonía, trabajando sincrónicamente, trabajando de la mano, de tal manera de maximizar y lograr una mayor efectividad en las distintas políticas que se están sacando adelante. Ayer hablaba con el doctor Felipe Jiménez de la alcaldía de Bogotá y él me mostraba unas imágenes que me parece que son de resaltar. En cuestión de prácticamente una semana, el trabajo mancomunado del distrito y la nación han logrado llevar ayudas solidarias a cerca de 150.000 personas, 180.000 personas, que creo que es algo positivo. Todavía falta mucho y eso hay que decirlo, pero creo que eso muestra que cuando se trabaja en equipo, cuando la alcaldesa deja un poco de lado ese protagonismo que uno ha visto que ha querido tener en todos estos días y se pone, y yo no digo que el gobierno no tenga, no, mejor dicho, no se le puedan plantear cosas al gobierno, pero por ejemplo cuando planteó a los venezolanos enrostrándole a una población vulnerable las ayudas que se le habían dado, creo que ahí no estaba haciendo bien las cosas. Entonces, y lo otro, pues yo se los planteo. Una cosa que yo también saludé y me pareció que fue una decisión acertada fue ampliar el plazo del pago del impuesto predial, del impuesto Ujú. de industria y comercio y del impuesto de automotores para el mes de junio. Eso me pareció que era positivo, lo planteamos varios concejales desde la corporación, la alcaldesa tomó nota y lo implementó, eso me pareció que era positivo. Eh, pero algo en lo que yo pienso que está retrasada es en hacer más efectiva la cuarentena. Yo lo decía al principio del programa, antes de estar pensando en que vamos a tenernos que ir hasta junio, como ella lo planteó una vez en un programa televisivo,
creo que ella debería estar buscando mecanismos para hacer más efectiva la cuarentena. Y uno de ellos, que creo que ha sido bastante exitoso en otros municipios del país, es precisamente el pico y cédula, que yo no entiendo Sí. realmente por qué ella se demora tanto en implementarlo en la ciudad. Concejal, de 1 a 10, ¿cómo califica la gestión en el momento, pues en este tiempo de crisis de la alcaldesa? No lo que sucedió antes, sino en este tiempo de crisis, ya contándonos usted aciertos y desaciertos de la alcaldesa, ¿qué calificación le daría? ¿De uno cuánto? De 1 a 10. No, yo creo que la alcaldesa está en un 7.5. Yo creo que tiene que mejorar un poco esa actitud, que creo que es una actitud camorrera que no le sirve a la ciudad y no nos sirve a nosotros los ciudadanos. Pero ella es Claro la que vieja sí. confiable, la llama al Pero profe y le se sube la nota. los ciudadanos piensan muy distinto. No sé si vio pues seguramente sí, la encuesta de percepción de manejo Pues muy del... distinto, no, un 8. Y el No, concejal le da 7.5. no, pero estamos hablando de 82% de favorabilidad en imagen frente a este tema. Sí, Entonces, pero usted cómo califica un 7.5? ¿Usted lo califica como favorable o desfavorable, Andrés? como relativamente favorable. Yo lo No, por califico eso. como una respuesta políticamente adecuada a la ideología a la que responde el señor concejal y la señorita Catalina. No, porque de Eh, pronto hacia el lado de nuestro partido la pueden calificar en Yo, yo, 3. yo, 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 yo veo la respuesta del concejal, yo veo los ojos de él cuando dice esto y yo sé que él quiere decir como un 9.5, casi 10. O sea, No, yo lo alcanzo no a en lo ver, pero pues, absoluto. Pues No, yo no porque sé si usted nosotros vea, somos pues, objetivos. ahí pues, el celular empieza a vibrar vea, un montón y empieza a decir, no, vea, ojo con lo que vea, dice, menos de 7.5, menos más de vea, 7.5 no se vea, puede. vea mi Twitter y va a ver que la verdad he sido muy crítico con varias cosas de la señora alcaldesa. Pero también tengo que reconocer los aciertos. Le dije el tema Sí, de la ampliación del calendario tributario, me pareció positivo pues todo el cronograma que tienen relacionado con los temas de salud. Que pienso que ella, por ejemplo, ahí la embarró, por utilizar un término coloquial, cuando ella anunció que iba a suspender el pago de los servicios públicos. Por ejemplo, ahí yo también aprovecho este programa para plantear también la posibilidad de que en vista de que el gobierno nacional solamente pudo hacerse cargo de los estratos 1 y 2 para suspender el pago durante 3 meses y después prorratear esos pagos en los próximos, creo que son 24 meses, la sí, alcaldía podría darle un alivio a la ciudadanía con una empresa que es exclusiva propiedad del distrito, que es la empresa de acueducto y alcantarillado. La alcaldía, por ejemplo, ahí podría tratar de hacer lo que la señora alcaldesa en su momento prometió. Pero otra cosa que yo he denunciado, y pues ya un poco ahí me retrotraigo ya no solamente al manejo de la crisis, sino a muchas de las promesas que ella hizo en campaña y no ha cumplido. La alcaldesa en campaña prometió que iba a congelar el cobro o la tarifa del servicio de aseo en la ciudad. El primer año, ella lo dijo. Eso no le corresponde a ella realmente, eso, pero finalmente llegó este primer año y hemos visto crecimientos en cuestión de 2 meses crecimiento. de básicamente el 20% en algunos casos. Entonces, eso, por ejemplo, yo se lo cuestiono. Yo dije que iba a suspender entonces 3 meses el cobro y finalmente lo que vemos es un incremento del 20% en algunos Bueno, casos, pero del 10, del 12, del 13. vamos un trimestre y una pandemia, o sea, yo creo que podemos dar pasito entre... Ay, sí, Igual con el ay, tema sí, de pero la al no nota. sé, presidente no sé Iván Duque le cuántas, pedían un no, no, nuevo país a los precisamente, 2 días. digamos, yo quiero, no, pues es que lo que pasa es que No, No, es pero que, un Andrés, año de una no, cosa, aprendizaje creo que pues no. no, pero Andrés, usted en campaña tiene que ser muy responsable con las promesas que usted hace. Y en este caso, por ejemplo, ella hizo 2 promesas puntuales, me acuerdo, y creo que eso le pudo haber favorecido de cara a la elección. Ella hizo la promesa de que el primer año iba a congelar el impuesto predial, antes de la pandemia. ¿Ah? Y el impuesto predial, ella después salía a decir, no, no podía. Básicamente se cogió y trató de sacar pecho con un acuerdo que sacó el consejo anterior con el alcalde anterior, dándole cumplimiento a una ley que era la ley del Centro Democrático, que era la 1995, que le ponía límites al incremento del impuesto predial. Ella, que no lo congeló, sacó pecho, trató de sacar pecho con eso y la desenmascaramos. Y lo otro fue que trató de decir que iba a congelar la tarifa de aseo cuando eso no depende de la alcaldesa, eso está reglamentado por la CRA. Entonces, lo que hemos visto con tristeza es que no solamente no cumplió, porque no podía hacerlo, y eso es lo que yo cuestiono, sino que se ha incrementado el cobro de aseo en la ciudad. Y en plena Pero, pandemia. Pero es que si nos Me han vamos a poner llegado, a pero hablar de lo que Andrés se García, promete en una campaña, pues hablemos entonces de la bajada de impuestos del presidente Iván Duque. Podemos
Pero espera, Pues yo le acá puedo también, contar y han bajado los impuestos y le puedo Pero decir bueno, además que pero yo creo precisamente que, ahora están devolviendo el El IVA. impuesto del IVA al 20% más vulnerable del país. Yo creo que eso es una forma de bajar impuestos, ¿no? concejal, pero no, a mí me dicen lo mismo y me dicen que estamos muy blandos con ustedes en este momento. no, pero digamos, yo quiero hacer un Bueno, contraste, yo quiero hacer un denme contraste, duro. yo quiero Hay otra, contrastar con una cosa. espere, Antes de pasar a eso, es que este es el mismo tema, Cristian. Antes de pasar a eso, como habíamos dicho que calificáramos la gestión de Claudia en esta crisis, ahora lo invito, señor concejal, a que califique la gestión del presidente Yo la califico con un de 1 a 10. 8.5. Listo, pero es ahí donde yo voy, donde se contrasta con lo que piensan los demás colombianos, donde estaba por el 60% alrededor. Entonces, ¿cuál es la justificación para decir que el presidente Duque lo ha hecho mejor que Claudia? Primero Pues que es el presidente y no está manejando solo una ciudad y yo meto la cucharada para opinar también de paso. Sí, yo veo que ¿Cómo Y se segundo, defiende se ese está poniendo los mis guantes amigos, no es esperpentista? ahí. fácil ser el presidente pues, del país, está manejando todo. Ay, Segundo, pobrecito, sí, es que está como... adicional, no, pobrecito, no, lo está haciendo muy bien. Y no lo dice acá el concejal y no lo dice mañana usted si quiere llame a un senador. No, lo dicen son otros países. Es decir, nosotros los colombianos somos muy buenos quejándonos de lo que tenemos en casa, pero hemos visto presidentes de otros países, independientemente de si son de izquierda y de derecha, actuar pésimo frente a la crisis. Colombia, no seremos pues los primeros en todo, pero yo creo que el presidente y su gabinete no han descansado y adicional es muy importante también que veamos que las encuestas también responden a momentos puntuales y los alcaldes están recién electos. El presidente Iván Duque ya viene con una imagen pues que ya ha tenido un desgaste por diferentes momentos. Entonces, pues yo creo que también es muy distinto y ojalá que esa encuesta la saquen al final de todo esto para ver cómo califican al final a los gobernantes. Espero lo mismo. Pero bueno, bueno, concejal. volviendo a la parte de No, las pero, promesas, pero es que promesas. el concejal no respondió, respondió fue Bueno, Cat, tomó la No, pues ya palabra. respondo, no hay ningún inconveniente. Pues mire, por eso yo le decía que esa pregunta que usted me está haciendo de calificar un gobierno, pues si yo lo pongo por encima de 6, pues en teoría es una imagen favorable. Entonces realmente creo que eso no es discordante. Yo puedo hacer parte de ese 60% de la población que considera que la alcaldesa y el presidente lo están haciendo bien. Creo que el presidente lo está haciendo mejor que la alcaldesa por una sencilla razón. Creo que no ha sido tan impetuoso, no ha sido, mire, en el caso de ayer, por ejemplo, que muestra esa no sé, esa precipitud con la que está actuando la alcaldesa. La alcaldesa sacó un trino, sacando una proyección del Boston Consulting Group. Justo Ay, Acá cuando el tenemos serios presidente, cuestionamientos. justo cuando el presidente estaba anunciando la extensión de la cuarentena hasta el 27 de abril. Y la yo sí alcaldesa en ese puedo. momento sacó un trino destemplado contra el presidente. Vimos además que sacó información que el Boston Consulting Group había sacado o había hecho la semana anterior y finalmente ella tuvo que borrar ese trino. Pero Pues ahí, por ejemplo, yo además, creo que concejal, déjeme, yo le digo una cosa. Pero Boston Medical Group lo que se encarga es de que si usted tiene o no tiene bien una erección y su relación sexual esté bien. No sé qué tenía que ver con no, las pero cifras del ese es el Boston coronavirus. Medical Group, Es que ella se no sé, equivocó ella, precisamente al colocar su trino y ah, arrobó a Boston Medical Group, que ahí entró mi Ella estaba crítica. ok. preocupada por Del otra afán, curva en ese del momento. Sí. afán. Ella no sabía qué curva Entonces, estaba tomando en ese momento el Entonces, coronavirus. no, entonces sí, el Boston Medical Group es otra cosa. Yo me refería al Boston Consulting Group, que de hecho hoy sacó un comunicado un poco pues molesto por esta situación que se presentó, insisto, por la precipitud de la alcaldesa. Hemos visto que la alcaldesa cambia muy rápidamente de opinión. Un día dice que van a darle aquí en Bogotá a todos los que necesiten techo y comida, satisfacción de esas necesidades. Un día dice que no podemos cerrar el aeropuerto para los nacionales y cuando puede va y saca el bate y le empieza a pegar al gobierno nacional cuando las cosas no empiezan a funcionar bien. Yo creo que esa no es la actitud que estamos esperando los ciudadanos de parte de nuestros gobernantes. Esperamos que en esta situación entiendan que el enemigo realmente es el coronavirus y que estamos esperando que trabajen de la mano, que trabajen juntos. Claro que sí.
No sé cuánto tiempo nos queda, porque ustedes saben que no estoy sin reloj. El máster nos Cristian, dice que nos quedan 15 15 minutos. minutos. Cristian iba a decir algo, ¿no? Ahora sí, Cristian. Sí, yo todavía tenía una espinita ahí todavía cuando estábamos hablando de las promesas incumplidas porque soy un tipo recoroso en esas cosas. Entonces, sí me parece importante también que sí, como decías, si es el rasero va para todos. Entonces, yo también recuerdo que Iván Duque también nos prometió que no iba a hacer fracking y después nos cumplió la promesa. Entonces eso no hay que olvidarlo también, como Pues ¿Que para no iba a Cristian, hacer no, qué? Es que no se te escucha. y me parece bien, pero la verdad, yo las intervenciones que vi del presidente Duque en campaña es que él dijo que no iba a hacer fracking en sitios donde se pusieran en riesgo acuíferos y ecosistemas frágiles. Si ustedes revisan las intervenciones del presidente Duque, por lo menos en lo relacionado con el tema del fracking, creo que es por lo menos de lo que yo me acuerdo, y yo pues estuve muy cerca de la campaña, y podría estar equivocado, Cristian, pero es lo que yo recuerdo. Pero, No, no, pero, no, el, pero yo también el estuve en las fracking, campañas. sí, pero el Sí, No, fracking y puede concejal, saber cosas mucho de distintas. eso con sí, cuentos mire, liberales de promesas incumplidas. bueno, pero yo Ahí sí sí quiero, creo que puede que el yo, dato sí- que nos traiga hoy sea Catalina sincero otra y vez Ese a puede la que el presidente Catalina hoy fracking, está yo armada. sí quiero de pronto corregir un Con toda. poco, yo sí quiero corregir un poco al concejal porque el fracking efectivamente se hace con agua y con químicos, pero esa agua cuando sale y cuando extraen el petróleo, esa agua tiene que parar a algún lado y allí es el problema. Va a contaminar las fuentes hídricas que estén a su alrededor y eso lo que va a hacer es afectar a las familias que estén muy cerca o a las comunidades que también dependan de esas vertientes acuíferas que precisamente pasan por los sectores y donde va a parar el agua que va a ser utilizada con Pues los miren, químicos del fracking. la verdad, y yo no tengo ningún inconveniente. Si el presidente prometió de manera incondicionada, sin poner condiciones, que no iba a hacer fracking, y bueno, finalmente igual con el precio del barril como está en este momento, no se va a poder hacer fracking en Colombia. Pero si él hizo esa promesa y no la condicionó a nada, pues me parece que está mal, pues no le voy a decir que no. Pero yo lo que recuerdo en campaña es que él lo condicionaba más allá de lo que está diciendo aquí el doctor Andrés Camilo. Es que ese es eso, el rasero va para todos y también para, como dice Cata, para los liberales cuando también hagan promesas y No, no es las para cumplan, yo todos. también saldré a denunciarlo, porque pues eso es lo que precisamente ensucia todo este ejercicio político de que no podamos salir a decir algo porque dicen, no, los políticos no cumplen nada y precisamente esas expresiones son las que nos afectan a todos. Claro que sí. Bueno, concejal, vamos a decir la parte final del programa, que es súper sencilla y es, nosotros tenemos como un semáforo en el que nuestros invitados nos dicen como, pues, por ejemplo, esta semana quién estuvo en el color rojo, amarillo, verde, de acuerdo a las últimas reacciones, a lo último que ha pasado acá. Puede ser a nivel local o a nivel nacional. Entonces, pues le voy a preguntar a usted, para usted esta semana, ¿quién tendría el color rojo? ¿Quién tendría? No. ¿Qué? Pues mire, una cosa a propósito de lo que decía Cata que me parece que es relevante. Yo creo que esto no hay un proceso que sea perfecto, ¿ah? Pero yo creo que si uno compara las cifras del país con las proyecciones que había y uno compara lo que está haciendo el país con lo que están haciendo los países de la región, pues uno ve que quizá no vamos por tan mal camino. Por ejemplo, en temas de pruebas, ¿ah? Que estamos conscientes de que tenemos que masificarlas. Si ustedes revisan, por ejemplo, el World Meter, que es donde está en este momento concentrándose toda la información relacionada con el coronavirus, uno se da cuenta, por ejemplo, que ustedes vieron que el señor Maduro nos estaba supuestamente regalando 2 máquinas para hacer mediciones. Colombia en este momento tiene 30.000 mediciones hechas, 30.445. Venezuela tiene 1.775. La Argentina tiene más o menos unas 6.000. El que nos lleva un poco de diferencia y que está más avanzado que nosotros teniendo una población más pequeña es Chile, que tiene cerca de 57.000. Entonces, la verdad, yo creo que no hay un proceso, no hay una estrategia que sea perfecta, pero creo que en medio de las circunstancias se está tratando de hacer bien. Afortunadamente, pues hemos logrado, más allá del subregistro que hay, aplanar un poco la curva. No se han presentado muertes porque no haya habido atención hospitalaria oportuna. Entonces, sin duda hay muchas cosas que mejorar, pero yo creo que pues tampoco nos tenemos que dar tan duro siempre los colombianos. Pero concejal, Bueno, si pero tenemos embajador, un... por favor, un rojo.
Embajador. Sí, embajador. pues es que ¿A la quién? ¿A diplomacia quién? veo que se le da muy bien al concejal, entonces yo creo que hay que emanar, Pero, esto se trata de pero, emanar las pero, totales un pero rojo. yo quiero que quizás hacer un paréntesis ahí en lo que dice el concejal, pero es que estamos teniendo registros de hace una semana. Es decir, estamos en un subregistro que hasta el momento no sabemos exactamente cuántos son los casos de personas contagiadas. Es decir, que sería absurdo que salga el gobierno a decir que estamos aplanando la curva, cuando en realidad lo que estamos viendo es que, por ejemplo, hoy tuvimos más de 200 casos. ¿Dónde estamos aplanando la curva? Pues, ¿qué es lo que sucede, Andrés Camilo? Y es verdad, y efectivamente tú puedes decir, pero no solamente acá, sino que hay un cierto rezago en ciertas pruebas. Hay unas que van a ser automáticas, que, o mejor dicho, van a ser rápidas, que van a llegar, se supone, a partir del día de mañana, pero yo les ponía de presente la comparación con países de la región. Si nos comparamos con Estados Unidos, pues naturalmente no hay nada que hacer. Estados Unidos ha hecho 2 millones de pruebas. ¿Ah? En cuestión de muy pocas semanas. Nosotros sí estamos un poco más rezagados, pero comparándonos con la región, pues podemos decir que se está avanzando y que además tanto el gobierno nacional como las entidades territoriales han tomado medidas para mejorar ese indicador. Pero incluso pensando en que ese registro, como dices tú, Juan Camilo, es de la semana pasada, pues podríamos estar viendo que la semana pasada entonces hubo una posible disminución. Pero además las proyecciones que se daban finalmente han sido no se han cumplido del todo. En todos los lugares del mundo hay subregistro. Eso hay que decirlo. Hay muchas personas que, por ejemplo, el caso más emblemático, el caso que se pone como ejemplo es Corea y ha realizado en total cerca de 700.000 pruebas. Y seguramente ha habido personas que no presentaron síntomas y que no se les hizo la prueba, pero a pesar de eso podían haber dado positivo. Entonces, yo considero que hay cosas por mejorar, pero pues también hay que reconocer las cosas que se han hecho que han estado bien orientadas. Y creo que si ustedes revisan, por ejemplo, hoy salía un artículo, no me acuerdo quién era el que lo posteaba, y mostraba un poco, lo posteaba Pascual Gaviria, ¿ah? Y mostraba un poco una comparación entre Madrid y Colombia en términos generales, y mostraba cómo para el mismo tiempo, para el mismo periodo de tiempo, después de identificado el primer caso positivo de COVID-19, en Madrid prácticamente tenían creo que 15.000 infectados y cerca de 1.800 muertos, y en Colombia afortunadamente pues con todo el dolor que implica cualquier muerte, una sola, pues no hemos llegado a esos niveles tan dramáticos. Entonces ahí es donde yo pienso que hay que también a veces ver el vaso medio lleno, sabiendo que pues hay muchas cosas por mejorar. Claro que Y sí. volviendo a lo que decía Andrés, a ver, ¿a quién puedo rajar? Vamos en el Duque, amarillo, ¿no? Duque, O ya Pues pasamos mire, al yo rojo. rajaría, yo Duque, rajaría al Duque. secretario de Movilidad porque no informó adecuadamente y no fueron lo suficientemente transparentes en su momento a propósito de la situación que estaba viviendo. De acuerdo. Color amarillo. O, Pues mire, la o color alcaldesa, Fajardo. Sí, pues no está permitida esa respuesta. Fajardo no. El color fajardo. la alcaldesa, porque yo creo que ha tenido aciertos, sé que tiene buenas intenciones, sé que está interesada Y eso es lo en importante. disminuir la afectación. No, no es lo importante, pero es No parte mentiras. de, es parte del cuento. Entonces yo sé que está bien intencionada, está trabajando incansablemente también, pero sí le pediría a ella que le baje un poco la agresividad, que le baje un poco la camorra, que entienda que aquí el enemigo no es el presidente de la República, sino que por el contrario es un aliado fundamental para que juntos podamos entre todos enfrentar esta pandemia que es realmente el enemigo. Claro que sí. ¿Y el color verde? El color verde, ¿le Petro, vale mi No, ¿a quién esposa o será? no? Qué sorpresa. ¿Sí? dinos ¿Le el vale mi color, esposa? O, Esperancita. Claro, a Sí, Claro que todos. sí, sí, claro. sí. bueno, mi esposa que ha estado, pues a pesar de, Que obviamente lo en ha esta aguantado. situación, me ha aguantado por un lado, se aguanta además esas sesiones interminables del Ay, Consejo sí. desde las 9 de la mañana hasta las 3 a veces de la tarde, 4 de la Mm. tarde. Pero además, pues obviamente ella que está esperando, pues es duro y ¿Niña o pues para mí niño? también es niña, se llama Ah, Elena. qué bien. Es Felicitaciones, concejal. Sí, más muchas, sentados. muchas gracias. Pero obviamente a veces ella se preocupa, se angustia, pues traer vida a este mundo en estas circunstancias a veces es un poco complejo, así que para ella el semáforo en verde.
Claro que sí. Pues muy chévere porque todos esperaban que quién sabe a quién le dieran el verde Sí. y fue una respuesta muy top porque yo digo, y eso sí se lo quería decir al concejal, y lo hablábamos cuando empezamos a hacer los confinados, que qué difícil para las parejas de nuestros políticos, pues que ustedes normalmente siempre están por fuera haciendo pues tantas cosas y ahorita tenerlos primero desesperados por no estar en su misma actividad, aguantárselos, yo sí creo que no es tan fácil. Es verdad, pero bueno, Listo. Bueno, no. Muchísimas gracias al concejal Andrés Forero por habernos acompañado hoy acá en Los Confinados. No sé si quieran hacer un comentario final, pues para nuestros seguidores. No sé, Andrés, ¿tú quieres decir algo antes de despedirnos? Sí, que no se pierdan los confinados en estos días porque les traemos muchas sorpresas, sorpresas bastante buenas y sé que les va a gustar bastante lo que vamos a traer, lo que vamos a proponerles y qué bueno que estén ahí como siempre conectados. Más de 2000 personas nos ven en la noche, entonces esperemos a ver cómo les Claro va. que sí. Lo máximo y esas sorpresas van a estar Cata, que no se las creen. Cristian. bueno, también echándoles ahí chismes, pues con todo lo que recolectamos pidiéndole a los concejales cuando se vienen a unir a nuestro programa y nos dejan ahí en el botón de abajo ellos también, como todas las personas que nos ven, de verdad vamos a tener muy buenos invitados y los invitamos a todos a estar súper pendientes de nosotros. Claro que sí, García. No, yo solamente quiero, pues, por un lado, de verdad, felicitar al concejal por haber tenido el honor de participar en este espacio. Yo sé que eso no muchas es fácil gracias. poder conseguir, o sea, la gestión que el equipo del concejal tuvo que hacer para poder llegar aquí con nosotros el día de hoy. Sí. Pues, Yo. quiero reconocer ese trabajo al equipo de trabajo del concejal también. Y que, Entonces, y que vaya también a Boston Medical Group a ver, a medir cuánto fue el palo que le dieron en los Pero es muy confinados. joven. Ah, bueno, A No, Cancino ya se la montaron ayer. afortunadamente no tengo que ir a Boston Medical Group, pero de todas maneras, Andrés Camilo, si tú tienes me imagino que lo recomiendas porque lo habrás No, yo utilizado. no. El que se lo recom- el La que se lo re- recomendación. el que se lo recomienda la alcaldesa, concejal, no yo. Ah, ok, no, ok. igual también celebrar que ningún miembro de la UTL, de la UAN del concejal nos escribió a denunciar Acoso explotación laboral, sí. laboral, porque acoso laboral y muchos explotación laboral, sí. nos han escrito para denunciar a sus jefes, a sus concejales, a sus congresistas por acoso y explotación Ah, laboral. No es el caso. Afortunadamente eso no ocurrió, les quité el celular a tiempo entonces. Bueno, muchas gracias a todos los que nos vieron. Acá queda el programa. Ahorita lo Pero subimos a Gata, nuestro yo me fanpage. despido, darles Ay, sí. las gracias Sin pues, a ti censura. por la invitación, a los dos tocayos, a Cristian, decirles que pues me parece muy positivo que hagan este tipo de programas, de verdad que los felicito y muchas gracias por invitarme y como decía alguno de ustedes, que lo importante en un ejercicio democrático es que se oigan todas las voces. Yo creo que se puede construir desde la diferencia, todos podemos aportar y de verdad que les agradezco que me hayan dado este tiempo y me hayan abierto el micrófono. Siempre a la orden. Muchas gracias y Gracias, concejal. éxitos con la bebé que viene en camino. Un saludo a la esposa del concejal que siempre está súper pendiente de todo lo de él y bueno, de todo. Un abrazo y Bueno. feliz noche para todos. Nos vemos, feliz noche. Chao. Chao. Chao.